Dios les bendiga. ¿Cómo están? Se escuchan muy bendecidos. Amén, gloria a Dios. Nos da mucho gusto recibirles en este domingo 12 de octubre, no 12 no, ¿verdad? ¿Sí? Ok, 12. Bien, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por las familias que el día de hoy nos reunimos, por las que no están. El Señor les bendiga también donde quiera que estén paseando, si es en Cancún, si es en Vallarta, donde sea, que Dios los bendiga. Amén. Que se acuerden de nosotros, que traigan un tamarindo, una cocada, un coco, que no nos den un coco. Bien, como decía, damos gracias a Dios por este tiempo en el que el Señor nos permite una vez como iglesia reunirnos para alabarle, para adorarle. Yo espero que usted lo haya hecho de todo corazón, y si no, todavía hay tiempo para que lo pueda hacer en lo que viene. El día de hoy, pues vamos a dar oportunidad a que los niños puedan pasar a sus clases. Los grupos de adolescentes se quedan aquí con nosotros. Así es de que si usted quiere reacomodarse, también lo puede hacer. Damos gracias a Dios por los que están cumpliendo años. ¿Quién le cumple años en este mes de octubre? A ver, levante su mano. 3 acá, 4, 5. Oh, gracias a Dios. Vamos a hacer, a ver, levante su mano los que cumplen años. Levante su mano. Así, con sus manos levantadas, los que no cumplimos años en este mes, salgamos, saludemos, desémosle una palabra de bendición a los que están cumpliendo años en el nombre de Jesús. Elías, levanta tu mano para que te vean. Tania ahí. Gloria a Dios. Los de junio también. Y ya no se quede platicando, ya lo demás es chisme. Ok. Quiero invitarles a que entremos ya al estudio de la palabra. Vamos a meditar sobre el tema alineados con Dios. Este es el tema que se quedó pendiente la semana pasada. Agradezco a cada uno de los que estuvieron participando en las diferentes actividades. Como usted sabe, lo que pasó la semana anterior, el domingo exactamente, y ya lo que fue el lunes y martes, nuestra hermana Guille partió a la presencia de Dios, y por ese motivo pues ella ya no va a estar con nosotros. Siempre les invitamos a que en estos momentos nos podamos unir, seamos solidarios y hagamos todo lo posible por también acompañar a los que viven este duelo, esta pérdida. Les hacemos esa cordial invitación. Hoy son otras personas, tal vez el día de mañana seamos nosotros mismos. Amén. Así es de que como iglesia mostremos esa coinonía, esa comunidad donde la Biblia nos dice que debemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Así es de que gracias a Dios por cada uno de los que participaron la semana pasada y los que estuvieron acompañando también a nuestra hermana Pau, Gaby e Ingrid. Así es de que gracias a Dios. Bien, vamos a entrar al tema el día de hoy. Y quiero leer Amós 3:3, profeta Amós. Capítulo 3, verso 3, estamos hablando sobre el tema alineados con Dios. Y nos dice ahí la escritura, ¿ya lo tiene? Ya está acá también en la pantalla, si usted no lo ha encontrado. Dice así: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Una vez más, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia primeramente. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por mostrarte a cada uno de nosotros en este lugar, por extender tus bendiciones, tus misericordias sobre nuestras vidas,
Pedimos en esta mañana que sean abiertos nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, y asimismo poder escuchar la voz de Dios. Que aquellas cosas que no provengan de ti, danos también ese discernimiento para poderlas desechar y tomar aquellas, Señor, que por tu Espíritu nos estés hablando. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que seamos edificados, exhortados y consolados por la palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien. Se cuenta de una anécdota, de una historia en la que un reloj antiguo colgaba en la pared del taller de un artesano. Durante años había marcado la hora con precisión hasta que un día comenzó a atrasarse algunos minutos. Nadie lo había notado, pero esto comenzó a suceder y a ser más frecuente, de manera que la hora se fue perdiendo, ya no daba la hora exacta. Y en esto lo que nosotros podemos ver también, el hecho de que cuando nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, así como este reloj se comenzó a separar de los tiempos de la hora, que estaba diseñado también para dar la hora a la comunidad, a la gente, así también nosotros llegamos a no estar comunicando la voluntad de Dios, a no andar en el propósito de Dios. Yo tengo un problema con esta tablet y es que desde que la compramos también se ha estado desfasando en el tiempo. La he tratado de corregir y de volver a poner en el tiempo y simplemente no he podido. Si hay alguien que lo pueda hacer, igual al final me dice. Pero cada vez que yo veo la hora, aquí por ejemplo me refleja que son las 11:51. ¿Es correcta la hora? ¿Es correcta la hora? ¿Verdad que no? ¿Con cuánto se ha desfasado? Ahora, los aparatos electrónicos realmente es difícil que se lleguen a desalinear, a desajustar. Suele pasar, sí, pero en este caso mi tableta la voy a devolver después de 4 años. De que le ha pasado eso, ya no está marcando la hora, ya no está marcando el tiempo para el que fue programada. Ahora bien, no hay problema con eso. Lo que sí puede haber problema es con nosotros cuando nosotros dejamos de estar alineados con la voluntad de Dios. Aquí el profeta está exhortando al pueblo para que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, que camine bajo el propósito de Dios también. El pueblo de Israel se había enfriado, se había apartado, había dejado de caminar en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, y de esta manera entonces también el Señor les tiene que hablar diciéndoles: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Mis amados hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros es de venir a nuestro encuentro para que nosotros, habiendo dejado nuestra vieja manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, como dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles, cosas como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, ahora es el tiempo para que vivamos dentro de ese propósito, dejando el tiempo de la ignorancia, dejando el tiempo de esa vieja naturaleza. Ahora estemos alineados a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Solo cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios, así como el reloj desajustado viene a ser ajustado nuevamente por el artesano, así también nuestra vida podrá tener un buen testimonio, podrá dar fruto hacia los hombres que demandan la manifestación del amor de Dios. Y es a través de nosotros. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, así como el Señor nos ha amado. Entonces aquí es que la presencia de Dios, el amor de Dios se va a manifestar también a este mundo a través de que nosotros estemos caminando en la voluntad de Dios. Esto no significa que cada uno de nosotros sea perfecto, porque cada uno de nosotros seguimos cometiendo errores, seguimos fallando, pero en todo estamos anhelando que la gloria del Señor sea vista a través de nosotros, como Romanos capítulo 8 también dice que la creación aún gime y está
en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así, mis amados hermanos, el vivir en armonía con la palabra de Dios, el estar alineados a la palabra de Dios, es así como nosotros estamos dentro de ese propósito de Dios. Número uno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a alinearnos a la voluntad de Dios? Buscar a Dios, como dice la Escritura, mientras puede ser hallado. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Voy a dar tiempo para que lo busque y podamos leerlo juntos. Isaías 55, versos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más, el profeta está moviendo hacia el pueblo de Israel a que busque al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué es lo que ha sucedido a través de la historia? Que vemos cómo Israel sí se ha mantenido dentro de los estatutos de Dios, pero cuando no hay un liderazgo, cuando no hay un rey, cuando no hay un profeta que los esté guiando, es entonces cuando también comienzan a dispersarse. La Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Es ahí donde ante la falta de liderazgo también hay el desconocimiento de la voluntad de Dios. Por lo que nosotros ahora, exhortados por la palabra, buscad, dice aquí el profeta, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Por qué nos está diciendo si Dios está a través del tiempo? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, o por los siglos de los siglos. Dios está en todo lugar. Pero ¿por qué el profeta nos dice buscad a Dios mientras puede ser hallado? Porque el día de mañana tal vez sea ya demasiado tarde. Hay personas que estamos dejando o están dejando de hacer la voluntad de Dios, y el mañana me arreglo, el mañana me pongo a cuentas, el mañana hago lo que Dios me pide. Dios nos ha dejado a lo largo de toda la Escritura diferentes principios, diferentes mandamientos con los que nosotros debemos de caminar. Y así como el profeta dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, yo lo que busco es el estar de acuerdo con Dios. La Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos. Pero también nos dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo, ahí está Dios en medio de ellos. Ahora bien, ¿qué sucedería si cada uno, poniendo el ejemplo de los que están ministrando la alabanza, si alguno en el teclado está tocando un acorde, mientras que la guitarra está tocando otro acorde, y luego el bajo no está tocando lo que esos acordes tienen como notas? ¿Qué clase de música estaríamos escuchando? Una música disonante, una música que incluso va a traer como cierto estrés en lugar de traer edificación, y el poder fluir en la música crearía esa tensión. Me estoy explicando. Entonces, el que tú y yo no caminemos en la voluntad de Dios, creamos esa tensión hacia Dios. Dios hablándonos de sus principios, hablándonos de su palabra, para que nosotros podamos caminar y ser alineados con ella. Pero de repente nosotros consideramos que los pensamientos o las ideas que tiene Dios con respecto a nuestra vida como que son demasiadas exageradas. Por ejemplo, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Ningunas. Sin embargo, entonces ahí es donde comenzamos a fallar algunos. Señor, tal vez en esa porción de la palabra te equivocaste conmigo, porque yo sí puedo andar con un incrédulo, yo sí puedo andar con una incrédula y no me pasa nada. No es de que te pase algo o no. No es que inmediatamente te caiga el castigo, sino que Dios ya antepone el principio y nosotros debemos alinearnos con ese principio. ¿Para qué? Para estar dentro de la voluntad de Dios.
La Biblia también dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero algunos dicen: bueno, una copa no es ninguna, dos, la mitad de una, y comienzan a hacer sus ajustes para vivir de acuerdo a los placeres, a los deseos de la carne, cuando la Biblia nos está hablando sobre ciertos principios en los que nosotros debemos de caminar. Hay ocasiones también, hablando de nuestros pensamientos, en que nosotros consideramos que es mejor, o que de alguna manera, mientras no tenga alguna consecuencia, yo puedo seguir viviendo de manera desordenada. Y la Biblia es clara en este sentido. El hijo pródigo sale de la casa del padre, comienza a distanciarse de esa comunión con el padre. Las consecuencias para él fueron desastrosas. Comenzó a vivir perdidamente, al grado de que lo que a él le habían dado como herencia, ahora ya no lo tenía. Ahora deseaba vivir comiendo de las algarrobas de los cerdos, lo que comían los cerdos, hasta que él, volviendo en sí, se dio cuenta que esa manera no era la que Dios había establecido, la que Dios había puesto para él. Y entonces dice: me volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. Entonces este hijo pródigo, cuando vuelve en sí, cuando hace esta reflexión, esta conciencia, se vuelve a la casa del padre y se alinea a la voluntad de Dios, pero también a la casa de aquel que le había dado la vida, hablando de el padre. Aunque en algún momento cuesta por el orgullo, cuesta por la soberbia, cuesta también por el miedo al castigo que uno pueda vivir, por el ser exhibidos. Pero lo que vemos en la parábola del hijo pródigo, el padre no exhibió al hijo pródigo. El padre no le dijo: ¿sabes qué? Vete de aquí, no te quiero volver a ver. Desde el día en que tú saliste de la casa, para mí estuviste muerto. No, sino que cuando él lo vio, la Biblia dice que corrió, lo abrazó y se echó sobre sus brazos, y entonces ordenó que se hiciera una fiesta. Qué misericordia de Dios para con nosotros. Y no es que Dios esté premiando la desobediencia, sino que Dios hace misericordia, porque sus juicios son justos y verdaderos son sus caminos, dice su palabra. Amén. Y entonces no es porque Dios en algún momento diga: no pasó nada, lo que él vivió. No, nosotros vivimos una consecuencia, pero Dios tuvo misericordia, porque también Romanos capítulo 5 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es ahí donde entramos nosotros en este proceso. Hay puntos o hay principios en los que nos cuesta trabajo el poder ser obedientes al Señor. Leíamos en esta mañana en el estudio bíblico que tenemos en la mañana 9:30, la invitación para que todos podamos estar incluidos en el nivel que nos corresponde. Y leíamos primera de Pedro capítulo 5 verso 6, cuando nos dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces vivimos un proceso en el que somos procesados, somos sometidos a estar siendo transformados, a ser cambiados. Nuestro carácter también es modificado, de manera que la voluntad de Dios se manifiesta en todo nuestro ser. Repito, no somos perfectos, pero estamos en camino de vivir consagrados y en la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. La búsqueda de Dios no debe ser pospuesta, no debe ser como alguna ocasión nos dicen: oye, por favor recoge tu cuarto, al rato voy, enseguida lo hago. Después de 2-3 horas, aquel muchacho, la muchacha sigue en el teléfono y ya ordenaste tu cuarto. No, enseguida voy. Nuevamente el ciclo, ¿verdad? Hay un libro que me llamó la atención y se lo recomiendo también para cualquier edad, y dice: tiende tu cama. Ese es el título del libro, tiende tu cama. Es el poder hacer hábitos día con día para que aquellas cosas que están desordenadas en nuestra vida comencemos a tener una disciplina. Y es una cosa a la vez.
Cuando nosotros no somos instruidos desde pequeños, nos va a costar más trabajo cuando seamos mayores. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Será que solamente aplica para la vida espiritual o tiene que ver también con esos hábitos diarios? Por ejemplo, el cepíllate los dientes. ¿Cada cuándo uno debe cepillarse los dientes? ¿Cada cuándo uno debe lavarse las manos? ¿Ok? Entonces son hábitos que nosotros daríamos por hecho de que un niño a los 10 años ya lo hace por regla natural. Ya lo hace de manera habitual. Ya no es necesario que a los 25, a los 30, oye, antes de dormir te puedes ir a lavar los dientes. Sería como, ¿qué está pasando con ese muchacho de 30 años? Entonces hay hábitos también que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Cuando los niños tengan edad y al principio se les puede servir en un plato de plástico, le podemos decir, si el niño ya tiene 2, 3 años, ¿sabes qué? Levanta tu plato y ponlo ahí en el fregadero, ¿verdad? Siempre que no sea de porcelana, de vidrio, de metal. Le podemos decir, lleva este plato, recoge tu mesa. Cuando hacen su tarea, cuando juegan, qué diversión uno tiene como padre cuando los niños juegan, ¿verdad? Uno les da el permiso, 15 minutos, media hora, juguete por acá, por allá, por más allá. ¿Y quién es al final quien lo recoge? Dígame quién es quien lo recoge. ¿Por qué? ¿Quién lo tiró? Ahora, de acuerdo a la edad, es como uno va a poner ciertos límites y ciertas exigencias, ciertas demandas. Tú jugaste, ahora es el tiempo de recoger. Hay canciones incluso que estimulan, motivan al aprendizaje, al desarrollar estos buenos hábitos, ¿sí? Y comienza uno a cantar con ellos, a recoger, todo el mundo a recoger. Y ahí están recogiendo. Ese yo me lo inventé, si es que no lo... Y les estamos instruyendo, les estamos enseñando, los estamos condicionando y programando neurológicamente para que esos sistemas neuronales comiencen a trabajar de manera organizada. Así también en muchos otros hábitos, por ejemplo, en cuanto al ejercicio. Una persona comienza con lo más básico, desde el calentamiento hasta estar ya metiendo ejercicios más intensos. Es de menos a más. Los hábitos también, el hábito de la lectura, por ejemplo. ¿Sabe que en México tenemos un mal hábito en cuanto a la lectura? No nos gusta la lectura y por lo tanto hay poca comprensión en la mayoría. Entonces, como cristianos, nosotros necesitamos desarrollar ese buen hábito de la lectura. Mencionábamos también en el estudio de la mañana, de repente a cierta edad nos cuesta más asimilar, entender, retener, memorizar que cuando se tiene 15, 14, 20 años. Y es un tiempo especial donde los adolescentes de verdad hagamos el compromiso de leer la Biblia todos los días. Que no solo sea un versículo o que tengamos una mala costumbre en cuanto a donde abra la Biblia, ahí yo voy a leer. No, tengamos un programa, tengamos un hábito para que esta secuencia de lectura tenga una mayor efectividad, mejores resultados. Me estoy explicando. Ahora, como adultos, si nosotros decimos, por favor, siéntate y lee la escritura 3 capítulos y no nos ven a nosotros, ¿qué va a ocurrir con el adolescente? ¿Qué va a ocurrir con el niño, con el muchacho? Nuestro ejemplo habla, como dice el dicho, más que 1000 palabras. Entonces yo voy a animar, yo voy a exhortar, pero también es el tiempo que ellos me vean que yo estoy leyendo. Ahora, en cuanto a la oración, es otro hábito también que el Señor nos dice que cuando nosotros oremos, entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta atrás de sí, oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto lo que nosotros estamos haciendo nos recompensará en público.
tiempo. Son hábitos que no debemos abandonar, son hábitos que debemos de tener ahí. Y es una manera de que nosotros nos podemos acercar a Dios. Recuerde este punto, la búsqueda de Dios no debe ser pospuesta. Mañana oro, mañana leo, mañana alabo a Dios. Hoy tuvimos un tiempo especial para alabar a Dios. Es que los cantos que entonan no me gustan mucho, como que no están de mi época. Es que los cantos, discúlpenme, pero no son para nosotros, los cantos son para Dios. Para que nosotros fluyamos y lo que en la letra del canto dice, nosotros podamos practicar también lo que la Biblia, lo que el canto nos está llevando. 1 Corintios 14 nos dice que nosotros debemos cantar en el espíritu, pero también cantar en el entendimiento. Asimismo, los que estamos acá debemos de proyectar también lo que estamos cantando. Amén. Así como yo mismo, si les estoy animando, tengamos gozo en nuestro corazón, en nuestra alma, que es lo que usted podría recibir también de esa expresión mía. Pero si yo en mi lenguaje corporal no estoy transmitiendo lo que mi boca está diciendo, entonces hay algo que no está cuadrando, no está checando. ¿Qué es lo que debo hacer? Alinearme a lo que estoy haciendo. Bien, segundo punto, abandonar nuestros pensamientos y caminos. Abandonar nuestros pensamientos y caminos. Leemos ahí mismo en Isaías 55 verso 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cuando yo estaba en esa búsqueda o en ese anhelo de que Dios me hablara, de que Dios me confirmara acerca de mi compañera, lo primero que yo tenía que hacer es esperar en Dios. No tenía que buscar allá en el mundo a ver cuál es la que Dios tiene para mí, cuál es la que me recetó el doctor, dicen, ¿verdad? No era buscar de esa manera, pero de repente por ahí alguien decía, para que llegue, ¿cuándo va a suceder esto? Y ese es el problema, que el enemigo comienza a traer pensamientos a nuestra vida, porque de repente nosotros comenzamos a ver, las chicas aquí en la iglesia dicen, es que no hay nadie con el que yo me pueda de alguna manera ahí comunicar, y no hay. Entonces la opción que tengo es busco allá afuera, aquel que me corteja, aquel que me regala flores, aquel que me dice qué lindos ojos tienes detrás de esos lentes, ¿verdad? Y entonces comenzamos ahí a sensibilizarnos, y esas palabras nos endulzan el oído, y entonces ya nos vemos en un momento involucrados en esa relación o con esa persona. La importancia de esperar en Dios, por eso este punto es abandonar nuestros pensamientos y caminos. Es el confiar que Dios tiene en control todas las cosas. Es el confiar en que Dios piensa mejor que lo que yo puedo pensar. En un momento hemos hecho el ejemplo acerca del confiar en otros. ¿Se recuerda? Creo que fue Mauricio en un momento. Le pedimos que estuviera acá y alguien más pudiera estar en la parte de atrás. ¿Confías en la persona que está detrás de ti? Pues que sí, entonces se deja caer y sabe que aquella persona lo va a sostener. La fe en este sentido, nuestros pensamientos y nuestros caminos son el confiar en Dios, el dejarnos caer en Dios para que sea Dios el que nos guíe hacia su voluntad perfecta. El profeta aquí nuevamente les dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos, ese es el punto. Tú y yo tenemos un nivel de pensamiento, un nivel de conocimiento de la realidad de las cosas, pero Dios está más allá de lo que nuestros ojos perciben, de lo que nuestros oídos escuchan y de lo que nuestro corazón entiende. Debemos de confiar en el Señor y esperar en la voluntad de Dios. Esperar en Dios no significa que nosotros dejemos de hacer
y solo crucemos los brazos, solo estemos ahí a ver en qué momento aparecen las bendiciones de Dios. Dios, cuando le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y he aquí que serás bendición, pero le llevó a que él tomara una decisión, a que él pudiera tomar una acción. Entonces aquí también es el que nosotros podamos abandonar nuestros pensamientos, abandonar nuestros caminos y comenzar a caminar con Dios. Sabe, en la vida de Enoc, la Biblia dice que él, después de 60 años, tuvo hijos e hijas. Pero a partir de esa etapa o de ese periodo, la Biblia dice que Enoc comenzó a caminar con Dios. Nos daría como la idea que en un momento Enoc estuvo tal vez con el conocimiento de Dios, pero no había aprendido a fluir, a estar alineado en la voluntad de Dios. Venido ese tiempo, entonces es ahí donde camina con Dios. Ya no es lo mismo. Por favor, hermano Roberto, puedes venir. Y Axel, también puedes venir, por favor. Yo te voy a pedir que tú camines en la dirección que quieras. Está todo este espacio, esta área. Tú camina en el lugar que tú quieras, donde tú elijas. Comienza a hacerlo. ¿Qué estamos observando? Axel está en sus caminos, Axel está en sus pensamientos, Axel está en sus ideas, y lo que vemos en la parte de Roberto es de que él está acompañando a Axel. Él lo está observando, no lo ha dejado, ¿ok? Ahora lo que les voy a pedir es de que, Axel, tú camines con Roberto. El que decide, el que elige por dónde ir, ahora eres tú. Este ejemplo lo entendemos muy fácilmente, ¿no es así? ¿Qué es lo que estamos enseñando aquí? ¿Qué es lo que estamos ilustrando? La vida de Axel Enoc en un momento fue a su manera, lo que él pensaba, lo que él creía, lo que a él le gustaba. Pero cuando Enoc, Axel, comienza a mirar los planes, los caminos de Dios, entonces él es el que decide dejar de caminar en su propio camino para caminar, en este caso representando lo que sería la voluntad de Dios. Comienza a caminar con Dios. Amén. Esto es para, gracias, démosle un aplauso para que regresen contentos a su lugar. Esta manera de ilustrarlo nos habla para todas las edades, porque no solo son para los jóvenes, no es para los niños, es para todos los que somos hijos de Dios. En un momento dice la escritura que Pedro iba siguiendo a Jesús. Jesús ya había resucitado, iba caminando y se dio cuenta que había otro discípulo. Y le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le responde: si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Y entonces ahí el Señor le dice a Pedro: Pedro, antes cuando eras joven hacías lo que tú querías, mas cuando seas viejo otro te ceñirá, otro te llevará al lugar donde tú no quieras ir. Y eso, hablando en alguna interpretación, se entendió que Pedro iba a morir de anciano, iba a morir de viejo, y de esta manera iba a glorificar al Señor. Alguno entiende también que era el tiempo en el que Pedro iba a aprender a vivir en el Espíritu y ya no en los deseos de la carne. En los deseos de la carne Pedro era impulsivo, era inestable, era arrebatado. Pero cuando ya el Espíritu Santo está obrando en él, el cambio en su vida, el cambio en la vida de Pedro fue totalmente diferente, aunque se siguió cometiendo errores. Porque Pablo lo reprende en la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Porque Pedro, cuando estaban los gentiles, ahí estaba y comía con ellos.
Pero cuando veía a los judíos, entonces se apartaba y se iba con los judíos viviendo una vida de hipocresía. Y fue ahí donde Pablo lo reprendió. ¿Por qué es que tú haces esto como líder? Esto no deberías de estarlo haciendo. Los gentiles ya son parte de la iglesia, porque la iglesia se compone de judíos y gentiles, de aquellos que han reconocido el sacrificio de Cristo. No tiene que ver con una nacionalidad. La Biblia sí al principio dice Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Así es de que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Bien, abandonar nuestros pensamientos y nuestros caminos es estar alineados con Dios, y esto requiere de humildad. Nuevamente Pedro escribe a la iglesia y dice: someteos bajo la mano poderosa de Dios, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. No es fácil humillarse. No es fácil el someternos a los principios, porque esa carne lo que nos lleva es a rebelarnos, porque su naturaleza es contra el espíritu. Por eso Pablo escribe a los Gálatas y les dice en Gálatas 5:16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, y nos da 18 pecados, 18 cosas que la carne manifiesta. No son las únicas, pero es una lista en la que de alguna manera vamos a caer usted y yo. Y ya después nos dice que nosotros andar en el espíritu es andar en una novedad de vida. ¿Y cómo o quiénes pueden andar en el espíritu? Aquellos que tienen el fruto del espíritu. Gálatas 5:22, verso conocido, que nos dice ese verso: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Amén. Entonces eso es andar en el espíritu. Tercer punto: confiar en sus planes. Confiar en los planes de Dios. Los planes de Dios son de bien. Jeremías capítulo 29, verso 11 y 12. Y si alguien me acompaña a leerlo, por favor, en voz alta. Más fuerte, por favor, Janet. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bien, ¿qué es lo que dice Dios? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aquí hay varios puntos que nosotros podríamos estar hablando, mencionando. Cuando usted le dice a su hijo: no pongas la mano sobre el fuego, usted tiene conocimiento de lo que sucede si el niño pone la mano en el fuego. Pero el niño no sabe de eso. El niño, en algún momento, en su curiosidad, ¿qué va a tratar de probar? A ver si es cierto que su mamá tiene la razón. Y entonces, en un descuido, de repente se acerca, toca por ahí y se va a dar cuenta que sí, que su mamá tenía razón. Eso en la primera etapa, donde el niño está explorando. Pero también cuando nosotros ya vemos a nuestros hijos adolescentes: ¿sabes qué? Mira, con ese muchachito no te juntes, con esa muchachita no te juntes. Pero papá, pero mamá, es que es mi amigo. Ok, ¿por qué nosotros hacemos como ciertas observaciones? Porque nosotros vemos que ese niño, esa niña anda con cigarro, anda con alcohol, y nuestros hijos para esa edad dicen: no pasa nada. Sin embargo, el andar ahí, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el hecho de que él esté ahí, ¿qué va a suceder? Va a terminar haciendo lo que ese grupo o lo que ese amiguito está haciendo. ¿Alguno recuerda aquí su primera experiencia con el cigarro, con el alcohol? Cuando le dijeron: mira,
fúmate esto, no te va a pasar nada. A la primera que te dieron ahí, comenzaste a ahogarte, ¿verdad? Pero te gustó, te llamó la atención. O de plano dijiste, jamás vuelvo a llevarme un cigarro a la boca. O una copa. Pero hay quienes caen en eso y entonces se ven involucrados. Ahora, el punto aquí es que nosotros sabemos lo que puede traer como consecuencia, y por eso es que advertimos. Pablo le dice a los jóvenes: huye de las pasiones juveniles. Se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Para todos los jóvenes: huye de las pasiones juveniles. Porque es que nosotros, en una etapa de la vida adolescente y de los jóvenes también, cuando ya andan con esa inquietud de quiero tener novio, quiero tener novia, ok, si de repente ya le diste el sí a esa chica, a ese chico, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, primero tienes que entender la edad en la que tú estás tomando esta decisión, o lo estás haciendo a escondidas de tus padres, a escondidas del pastor, porque muchas veces también nos escondemos del pastor, ¿verdad? Pero del que no nos escondemos es de Dios, ¿sí? Así es de que ese picorete que te diste, lo hiciste delante de Dios. A nosotros después nos llega la información. Ok, entonces huye de las pasiones juveniles. Me gusta ese chavo, me gusta esa chava. Y entonces el chavo te invita al cine. Ahí tus palomitas, tu refresco, tu hot dog, tus nachos. Y de repente sientes la manita acá sobre el hombro. Apártate de mí, Satanás. No, pero si eso es tan placentero a la carne. Entonces así como que se va uno enterneciendo, sensibilizando, ¿verdad? Ya me vi como tlaconete aquí yo. Y entonces de repente escuchamos aquella canción, tu cabeza en mí. Y ahí están, ¿verdad? Y hay una escena que está motivando, que está activando esas hormonas en ti. De repente ya no es la película, sino que tú eres el actor, con tu Cenicienta o con tu princesa. ¿Y qué es lo que nosotros como líderes estamos advirtiendo? Eso. Huye de las pasiones juveniles. Si te invita al cine, lleva a tu hermano también. Y lo pones en medio. Aunque muchas veces no entendamos el proceso, Dios siempre tiene pensamientos de paz para nosotros. Pensamientos de paz, no de incertidumbre, no de duda, no de inquietud. De repente se entra en esa ansiedad o en ese estrés de ¿será? ¿No será? Y pensamientos de paz. Si no tienes paz, deja esa relación. Huye como de una serpiente. Huye como de una araña panteonera. Porque solo teniendo esa repugnancia hacia un animal, hacia un insecto, es así donde también en una comparación el pecado nos puede dañar. Y entonces es mejor huir. A mí una de las cosas que me dan horror, le voy a decir cuál es. Espero que no vaya a alzar los pies por ahí porque vi un ratón por ahí. Me da horror, pero no huyo del ratón, sino que yo salgo a su encuentro. Sí, para sacarlo del lugar. Sí, imagínense si está en la cocina, en la recámara, en el baño, de repente le ha tocado. Veíamos un ratón por ahí y nos juntamos un grupo de hermanos y entre patadas y escobas al final lo sacamos. Que así fuera con el pecado. Dios nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Si nosotros tenemos, o si nuestros hijos como hijos pequeños, dependientes del padre, tienen hambre, viene el niño y le dice: papá, ¿me puedes dar pan? ¿Me puedes dar de comer? ¿Usted le daría una piedra? ¿Le daría
¿Una serpiente? Bueno, Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos que nos traen paz, para daros el fin que esperáis. Entonces dice el Señor, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Para decirle, Señor, a mí me gusta esa chava, a mí me gusta ese chavo, pero Señor, ¿qué es lo que dices tú? Se oye muy romántico, ¿verdad? Se oye así como que muy sencillo, pero cuando las neuronas están a tope, es ahí donde quiero verlos. Para que el muchachito venga y le diga, papá, mamá, fíjese que quiero hablar contigo. Hay una chica que me atrae, hay un chavo que me pretende. Y nosotros como padres así, pero tienes 12 años. Bueno, cuando ya llega contigo a los 15, como te comienzas a rascar, ¿verdad? Y aún así no estás en edad. Sí, porque ya Axel lo vi como con sus ojos se le abrieron más. Pero que te venga a los 30 y te diga, papá, mamá, fíjate que me pretende un... Hija, es el momento. No, también hay que decirle que ore. Sí, fíjese que había una hermana, si menciono el nombre, algunos se van a recordar, pero no lo voy a mencionar. Tenía 50 y pico de años. Un hermano vino a la iglesia, pero vino solo por ella. Y entonces ella viene y me dice, pastor, fíjese que fulano de tal es mi amigo, pero me dice que quiere andar conmigo, que si podemos hacer una vida juntos. Que una persona de 50 y tantos años venga conmigo y me diga eso, usted diría, ¿y por qué no decide ella sola? Hubiera sido como dentro de nuestro razonamiento humano. Sin embargo, ella lo que quería hacer era la voluntad de Dios. Y entonces hice algunas preguntas y me dice la hermana, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo de entrada lo veo feo, pero el gusto no es para mí. Oremos a Dios y esperemos a que Él muestre ciertos frutos. Porque no es que venga aquí a la iglesia solo pretendiéndote a ti. Hay chavos que vienen solo con esas intenciones, o hay chavas también, ¿verdad? Entonces no es el que, como ya se te está pasando el tren, pues éntrale. No, tenemos que orar, tenemos que pedirle dirección a Dios. ¿Por qué? Porque es una cosa seria. Es una responsabilidad, no importa la edad que se tenga. El que la persona pueda conocer cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios está perfecto. ¿Sabe que Isaac, si usted lee Génesis capítulo 24, Isaac había llegado a la edad de 40 años? Claro, el tiempo, la etapa en la que vivían ellos y la que vivimos nosotros es otra cosa, ¿verdad? A ellos les daba para vivir 150, 160 años. A nosotros, a los 20, algunos ya se sienten cansados, por eso no danzan. Y a Isaac viene Abraham y le dice, Eliezer, fíjate que mi hijo necesita ya, yo ya estoy viejo, no tengo quien va a heredar, pero él necesita casarse. Así es de que te voy a enviar a tal lugar, allá vas a encontrar. Y si no quiere venir, no la traigas. Mire qué importante eso de la voluntad de Dios. Eleazar se fue y tal como le dijo a Abraham, Eleazar, el siervo de Abraham, cuando vio a la mujercita dice, esta es. Y comienza a darle todas las instrucciones y exactamente Rebeca hace lo que este hombre estaba esperando, porque sabía que esos principios habían sido revelados para que él pudiera entender qué era la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo Eliezer? Dice la Biblia que él se arrodilló y le dijo, Padre Abraham, Dios,
de Abraham, si esta es la jovencita y todo lo que le dice a Abraham, entonces tú prospera mi camino. Y el Señor le prosperó. Isaac, Rebeca es enviada por su familia, se encuentra con Isaac. ¿Sabe qué, jovencitos? A ver, levanten su mano los que no son casados. Llegaste de soltero hoy, Beto. Ok, la cámara te enfocó. El esperar en Dios es el confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Y como aquí nos dice el profeta, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis en la voluntad de Dios. Bien. Punto número 4, penúltimo, buscarle de todo corazón. Y continúa aquí con el mismo ejemplo de Isaac. La Biblia dice que cuando Eleazar se fue a buscar la jovencita, la doncella que era para Isaac, cuando vienen de regreso, Génesis capítulo 24, dice que Isaac venía de meditar con el Señor, de meditar la importancia de confiar en Dios. Señor, ahora mismo tengo este fuego en mi corazón, en mi vida, pero Señor, tú puedes apagar ese fuego, tú puedes darme paz para no escoger a la primera o al primero, para esperar en ti, para guardar el tiempo y nada de que una probadita antes. Si me quieres, demuéstralo. Qué manipulador esa persona, o manipuladora también, ¿verdad? Yo no quería, ella me dijo. Qué fácil. Buscarle con todo nuestro corazón. Versículo 13 de Jeremías 29. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios, mira, no te quiere aquí, aleluya, gloria a Dios, solamente de forma externa. Dios quiere tu corazón desde adentro. Que lo que tú cantas y tú expresas acá exteriormente esté motivado por el Espíritu Santo. El Señor le dice a Samuel: ve y unge en la casa de Isaí a uno que va a ser el rey. Y usted conoce esa historia. Resumiendo, dice la Biblia que Samuel llegó a ese lugar cuando vio al hijo mayor de Isaí. Dice: ese es. Y Dios susurrándole al oído de Samuel: ese no es. Entonces el siguiente y el tercero, y entonces Dios ya le dice: mira, las cosas como tú las ves no son de esa manera, sino a la manera de cómo Dios ve. Cuando Samuel ya había visto a los 7 hijos de Isaí, dijo: bueno, Dios me dijo, y resulta que no hay ninguno. ¿Habrá algún hijo todavía tuyo que no hayas reconocido, que no le hayas dado como el reconocimiento? Así es David, mándalo traer. Cuando ese es. Qué importante es ser guiados por Dios. Punto número 5 final: vivir en obediencia al propósito de Dios. Vivir en obediencia. Mire, yo no sé, pero suele pasar, yo he leído en algunos libros acerca de la conducta que vamos teniendo en las diferentes etapas de la vida. Al principio, los niños o los bebés pues están en el regazo del padre, ahí en el arrullo, ¿verdad?
Aunque también desde temprana edad ya comienzan a manifestar su propia voluntad, sus propios deseos y gustos. Porque cuando usted ya, el niño se puede sentar, la niña se puede sentar y ahí está en su periquera, le da, aunque le diga, ahí viene el avión, y usted le quiera dar papilla de brócoli con espinacas. El niño puede ser que de repente usted lo cache y le mete ahí la papilla, pero ¿qué va a hacer? Escupirla, ¿sí? Desde ahí comienza a elegir. Pero el niño no está capacitado para tomar una decisión. A propósito, y dicho sea de paso, ¿por qué no bautizamos a bebés? ¿Por qué no bautizamos a niños de 2, de 3, de 5 años? Porque no tienen conciencia, porque requieren de tomar ellos una decisión. Bueno, punto y aparte. Entonces, el niño a los 2, 3 años, uno lo puede ir llevando de la mano, ¿verdad? No te sueltes, y ahí va el niño. Pero lleve el niño a los 19 años de la mano, hijo, dame la mano. No, a una edad todavía menor, ¿verdad? A los 9, 10 años, de repente el niño quiere distanciarse para que mis amigos no conozcan a mi mamá, a mi papá, que vienen en pantuflas todavía. Vivir en obediencia. Finalmente, la Biblia dice que Jesús fue llevado a Jerusalén a la fiesta de la Pascua como de costumbre. Y en esa ocasión Jesús, ¿en qué momento se perdió de sus padres? De manera que los padres, confiando en que Jesús iba entre los peregrinos que habían subido a Jerusalén a la fiesta, se dieron cuenta que Jesús no está. Oye, Mateo, ¿viste a Jesús? No, yo lo vi hace rato, pero lo dejé de ver. Estaba en el templo. 3 días había desaparecido de ellos. Y cuando regresan a Jerusalén, ¿dónde lo encontraron? Qué bueno que nuestros hijos cuando tienen esas pensamientos de independencia, los encontramos en la iglesia, ¿verdad? Que aunque usted de repente falta mucho, pero que el adolescente estuviera aquí. Y usted un día llega preocupado, pastor, fíjese que no encuentro a mi hijo. Y el muchacho aquí adorando a Dios. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Aunque no deja de preocuparle, ¿verdad? Porque María y José le dijeron, no sabes, dijo María, no sabes que tu papá y yo hemos estado preocupados por ti. Y ustedes no saben que en la casa de mi padre me conviene estar. Y dice la Biblia que el niño Jesús regresó a la casa con sus padres. Y alguien que me diga que sigue en el versículo, estaba sujeto a ellos. Porque la edad de los 12 y los 13 años, tanto para el niño como para la niña, es la edad de la responsabilidad en el judaísmo. Lo que quiere decir que si un niño no sabe tender su cama a los 12 años, la niña no sabe lavar trastes, y también el niño lavar la ropa. Yo desde muy pequeño, por necesidad, ¿verdad?, aprendí a lavar mi ropa. De repente la dejaba percudida, pero mire, ahora los pantalones, uno compra pantalones rotos, y cuando la abuelita nos veía con pantalones rotos, ¿qué nos decía? Nos regañaba y nos ponía un parchezote así. Y nosotros con el pantalón bien bonito, ¿verdad? Sus parchezotes así. No los dejaban andar rotos. Ahora un pantalón roto le sale un... Depende de las perforaciones que traiga, ¿verdad? Así es el costo. Ok. Edad de la responsabilidad. ¿Sabe que Dios sigue buscando corazones que estén dispuestos a caminar con Dios? Aquí yo concluyo
vamos a dar paso a algo más. Cuando Jesús inició su ministerio, habían pasado ya unos días, había enseñado. Algo vio Jesús en los discípulos y comenzó a decirle: Mateo, ven, sígueme. Andrés, sígueme. Felipe, sígueme. Lo que en la cultura se conoce de ese tiempo, cuando un maestro, un rabí decía: Luis, sígueme, el discípulo debía sentirse orgulloso de haberse considerado digno del maestro que lo estaba llamando. Y por eso es de que los discípulos, cuando les decía Jesús: sígueme, comenzaban a seguirlo. Había otros que solo escuchando las enseñanzas de Jesús comenzaron a seguirlo, y de repente Jesús dice: ¿a quién buscan? Señor, queremos saber dónde moras. Y en esa ocasión dice la Biblia que pasaron la noche en la casa de Jesús, y al siguiente día lo que ellos hicieron fue llamar a Pedro: Pedro, Natanael, hemos encontrado a uno, no será el Cristo, no será el Mesías, ven y ve. Y entonces ahí se comenzó a dar a conocer el ministerio de Jesús. Jesús el rabí, Jesús el maestro. En pocos meses, en poco tiempo, las multitudes seguían a Jesús. Las sinagogas quedaban vacías, por eso fue tanto el escándalo, el celo de los fariseos. La invitación en esta tarde es de que nosotros busquemos alinearnos a la voluntad de Dios. El ser verdaderos discípulos de Cristo. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios el estar aquí. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, y nosotros deberíamos de sentirnos dignos de decir: Señor, gracias, tú me has escogido. Por eso Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él para constituirlo apóstol, predicador y maestro. Tuvo misericordia. ¿De dónde te rescató el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿No fue de lo más vil y menospreciado del mundo? ¿No fue de ahí donde Dios nos sacó de la idolatría, de la hechicería, de la adivinación, de la fornicación, del adulterio, del alcohol, de la droga? ¿De dónde nos sacó el Señor? Pero ahora que estamos en Cristo es vivir para Cristo. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero hacer esta invitación a que el día de hoy cada uno de nosotros pueda alinearse con Dios, alinearse a la voluntad de Dios. Hay cosas, me llamó la atención, hace unos días estuve en un lugar donde hay unos equipos donde escanean ahí el cuerpo humano, y en ese aparato se veía todos los detalles de la persona. Escanearte así, wow, qué tremendo. Si el escáner de Dios pasara en nosotros, ¿qué encontraría? Ahora, eso no es para exhibirnos, no es para avergonzarnos, sino es para corregir. Porque el hecho de que nosotros pasemos por un ultrasonido, de que nos saquen una radiografía, es para ver la condición en la que nos encontramos y saber cuál es el tratamiento. Así es con Dios. Dios no te exhibe, Dios no te señala, Dios te da misericordia para que tú y yo podamos venir delante del Señor. Cerremos nuestros ojos un momento. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Queremos en esta hora alinearnos a la voluntad de Dios. Queremos dejar cada una de aquellas cosas que las hemos considerado como un mayor tesoro, resistiéndonos a la voluntad de Dios. Hoy venimos
quebrando todo vaso de alabastro. Venimos rompiendo toda atadura. Nuestro versículo base dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No es que Dios se ponga de acuerdo contigo, de que Dios tenga que cambiar sus planes por aceptar y reconocer los tuyos. Más bien es que nosotros podamos decirle: Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, basta ya el tiempo en el que hemos caminado en nuestros propios caminos. Volvámonos a Jehová. Él es amplio en perdonar y mostrar misericordia. ¿Habrá alguien aquí que quiera alinearse a la voluntad de Dios, que pueda levantar su mano? Repito, no es para señalarte, es apelando a la misericordia de Dios para decirle al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús hay manos levantadas, tal vez haya alguien más. En esta tarde, Señor, mira no solo las manos levantadas, sino los corazones que anhelan hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo te pido perdón. Hagamos una oración colectiva. Yo te pido perdón, Señor, porque en algunas áreas de mi vida no he hecho tu voluntad. He obrado a lo que yo había creído justo, a lo que yo había creído correcto. Pero hoy me doy cuenta que tú tienes pensamientos que son más altos que los míos, que tus caminos son más altos que mis caminos. En el nombre de Jesús, hoy me arrepiento. Te pido perdón. Te pido misericordia en esta tarde. Si en esta mañana o en este momento estás orando y estás poniéndote a cuentas con Dios, díselo: Señor, quiero alinearme a tu voluntad, quiero caminar con Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Deseando este cambio, esta transformación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Demostrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Si sabes este canto, entónalo. Que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior esta gran necesidad, de adorarte cada día más.
Digámosle, cambia hoy mi vida, Señor. Fluye, fluye en mí. Que pueda yo entrar en el río de tu amor. Guía en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día más. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por llevarnos a esta experiencia de caminar con Dios, de alinear nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, permite que como iglesia sigamos creciendo, sigamos avanzando, pero siempre en el orden de Dios, haciendo todas las cosas para adorar, para exaltar a Dios. En el nombre precioso de Jesús, que cada vida, cada familia esté alineada con Dios. Cada uno de nosotros en nuestro ministerio, en lo que hacemos, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, que podamos dar testimonio de ese Dios vivo que vive en nuestro corazón, que podamos testificar a creyentes y no creyentes de ese gran amor de Dios en nuestra vida. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dele gracias al Señor.